Más. Déjeme saludar a nuestra reina de Xochimilco, nuestra querida corresponsal Alina Duarte. Te saludo con mucho gusto, Alina. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy bien, muy buenas noches, saludos a ti, a toda la audiencia, temas candentes y sobre todo una mañanera bastante complicada, que yo creo que hay muchos temas que rescatar. Sin embargo, las formas terminan siendo fondo y vaya show que se dio esta mañana, en lo cual ya hablaron bastante. Estoy aquí atenta escuchando este diálogo. Y claro que hubo temas importantes. Por ejemplo, hoy el presidente hablaba de moral y de cómo se fue sacando la moral de nuestras familias, de nuestra sociedad en tiempos del neoliberalismo y da explicaciones muy interesantes sobre los feminicidios, sobre esta defensa que hacen los políticos de oposición, los conservadores, de las empresas privadas extranjeras. Pareciera que muchos quisieran que le fuera mal al presidente en estas disputas con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos. Y yo, pues me dirán palero ahora que estamos hablando de estas cosas, pero yo creo que es muy importante hablar de moral en tiempos, por ejemplo, solo como ejemplo, Dalito Moreno, en tiempos, solo como ejemplo, de los presuntos sobornos para que se aprobara la reforma energética en tiempos de Peña Nieto, solo como ejemplo, en tiempos en que se pierde el archivo original de la Casa Blanca de Peña Nieto, solo como ejemplo, en tiempos en que Felipe Calderón, el que nos dejó bañado en sangre el país, tiene el descaro de opinar y de criticar lo que se hace en este país que despedazó junto al que está en la cárcel llamado Genaro García Luna, acusado de narco por las autoridades estadounidenses. ¿Tú qué piensas, Alina? Mira, Vicente, yo creo que hace unos años, hace ya casi 2 años, hace 2 años que ya participo en este espacio, y tú recordarás cómo la gente me decía: es que, Alina, ¿por qué hablas tanto de América Latina si México termina correspondiendo a otra realidad? Lo cual coincido, pero hay muchas especificidades y muchos patrones, porque al final las derechas, las oligarquías, estos grupos golpistas, pues están hechos, ¿no? Con la misma cuchara, están tallados con las mismas herramientas, y justamente yo creo que hoy lo que estamos viendo es algo que se comenzó hace 20 años en el continente, pero que México no había tenido la fortuna, no porque el pueblo no hubiese elegido un gobierno de acuerdo a sus necesidades, sino por fraudes, por campañas de televisión, por compra de votos, por el famoso Monex, por etcétera, etcétera, por un INE que se resiste a transformarse, ¿no? A dejar el coto de poder que tiene. Por todo eso no habíamos visto esta brecha en la cual, al igual que muchos gobiernos en América Latina, ha significado una redistribución de las riquezas del gobierno, ha puesto sobre la mesa el tema de los medios de comunicación, la independencia. Y ahora que hablamos sobre todo de la mañanera y de la independencia de los medios, yo recuerdo mucho un discurso de un Rafael Correa en el cual decía, como si no nos sorprendía de verdad, que los medios fueran aquellos quienes estuvieran al servicio, ¿no? O sea, más bien que los empresarios tuvieran medios que fingieran estar al servicio de la población. Decía, ¿cómo es que empresarios pueden ostentar, ¿no?, el tema de la opinión pública? Son empresarios, evidentemente hay intereses detrás de esto. Es ilógico que hayamos dejado en estos momentos, en voz de estos grandes medios corporativos, la opinión pública y que ellos den la verdad, ¿no? Y es por eso que pues los medios públicos tendrían que tener esa vocación militante de cambiar todas las estructuras, y también todo imagínense, llegamos a un punto donde cualquier funcionario o funcionaria pública estuviera velando por sus intereses y no por el bien público. Entonces, a mí me llama mucho la atención que, a pesar de que se han dado tantas señales de cómo están cambiando las cosas en múltiples sentidos, como ya cambiaron, insisto, en otros países que al final pues se confiaron, algunos de ellos, otros tantos siguen en el gobierno, hemos visto cómo cambió el paradigma, el apropiarse de sus recursos naturales, de una soberanía energética, el tema del litio, el tema de las refinerías, de procesar su propio petróleo, etcétera, y eso ha dado frutos en términos de
de soberanía nacional, pero sobre todo del bienestar público. Y hay un debate muy importante que se deja de lado, no solamente el tema cultural, por ejemplo, sino también el tema ideológico, Vicente. Yo creo que cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, fueron cosas tan denostadas durante tantas décadas que sigue, cuando se pone sobre la mesa, es motivo de burla para unos, pero es profundamente revolucionario para otros el hecho de hablar de una nueva ética, ¿no? Y eso creo que tanto Dussel como los ideólogos que en su momento fundaron ahí Morena y que también en América Latina establecieron corrientes de pensamiento totalmente soberano, de autodeterminación de los pueblos, etcétera. Yo creo que eso en México todavía sigue avanzando, a veces con paso lento, a veces no, a veces se subestima, ¿no? Este tema de la moral, de la ética, y se hace algo irrisorio, la gente se burla, cuando en realidad te imaginas que el funcionario público, cualquiera en este país, estuviera realmente comprometido con esa ética, con esa moral, con esos principios, pensando, ¿no?, en el bienestar público. Entonces, yo creo que hay muchas lecciones que todavía no se escriben. Hace unos días uno de los líderes de Podemos, ¿no? Monedero, y Pablo Iglesias también, sobre todo Pablo Iglesias, decía que pronto se van a escribir tesis doctorales sobre la mañanera en términos de comunicación, entre otras cosas. Yo creo que el proceso mexicano está arrojando mucha luz, y ya lo verán ahora. Sé que vamos a tener como invitada a Medea Benjamin, quien ha estado unas semanas aquí en México y quien ha estado muy cercana al proceso mexicano, tiene ahí una visión ahí está muy impresionada de lo que está pasando, pero creo que nosotras como comunicadores estamos obligados a ir a pasos forzados, ¿no?, en el día a día, pero yo creo que al tiempo se logrará tener claridad sobre lo que está ocurriendo en este país. Antes de hablar con la cofundadora del grupo de paz Code Pink, Medea Benjamin,